Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 7 y 13 al 16. Esto dice el Señor: ¡Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los cielos y de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 93, y el responsorio es: escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? El que plantó el oído, ¿no va a oír? Él formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a los pueblos, ¿no va a castigar? El que instruye al hombre, ¿no va a saber? Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor.
Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y hoy el profeta Isaías nos presenta una noción y visión de Dios muy interesante, fascinante diría yo. Es de un Dios por encima de todos los dioses, de todas las naciones, aun aquellas naciones que no lo reconocen o que lo rechazan. El Dios que se nos presenta en el profeta Isaías, en gran parte en el Antiguo Testamento, es el Dios de toda la creación. No es un Dios nacionalista, no es un Dios de un solo pueblo, es el Dios que está por encima de todos los dioses, de toda la creación, de todas las naciones. Y aquí, aún Asiria, la nación que a últimas conquistará al reinado del norte y después acechará al reinado de Judá, pero que por un tiempo más seguirá, o por un corto tiempo más seguirá existiendo el reinado de Judá después de que el reinado del norte ha sido conquistado y desaparecido por Asiria. Pero aquí Dios estará utilizando a Asiria como su vara de castigo en contra de Judá por su infidelidad, ¿no? Así que la nación que a últimas conquistará tanto el reinado del norte como del sur, pues ahora es entendido por el profeta Isaías como instrumento de Dios para castigar a su propio pueblo por su infidelidad. Y aquí no hemos de caer en esta idea de que Dios es un Dios que simplemente está castigando, un Dios justiciero, ¿no? El castigo mismo va dentro de la rebeldía, va dentro de la infidelidad, va dentro del rechazo de la alianza como de la vida a la cual Dios nos lleva, ¿no? Esto es como hemos de entender la noción del castigo, no simplemente de que Dios está esperando de que uno cometa un pecado para castigar, no, el castigo ya va dentro de nuestro propio rechazo, de nuestra propia infidelidad, de nuestro propio pecado, ¿no? Y es de esto mismo de lo que Dios quiere salvarnos, de todo aquello que nos impide vivir, tanto de la vida a la cual somos llamados como la integridad, que es de aquellos que se identifican con el plan de salvación que Dios nos revela en sí mismo y particularmente en Jesucristo. Dice la primera lectura: esto dice el Señor: ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Así aquí el profeta Isaías nos dice, sí, aunque Asiria es la nación poderosa hoy en día, solamente es un instrumento de Dios, aún para castigar a su propio pueblo, ¿no? Vara que mi furor maneja, dice el profeta Isaías, contra una nación impía voy a guiarte. ¿Quién es esta nación impía? Es el mismo pueblo de Dios, que Dios ahora castigará por medio de Asiria. Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes, lo pisotees como el lodo de las calles. Es así como Isaías entiende todo cuanto existe. O sea, aquí lo que Isaías nos quiere decir de que todo está conectado con todo y que todo existe bajo la providencia de un solo Dios, de un solo Creador. Y aunque las otras naciones no lo reconozcan o lo rechacen, es este Dios en manos de quien está nuestro porvenir, nuestra existencia. Y ahora el profeta Isaías, después de que declara de que Asiria misma es solamente un instrumento de Dios, aún en su poderío, aún en su fortaleza, ahora Isaías le dirá a Asiria que aunque piense de que porque es una nación poderosa, ese poderío, esa fortaleza que es, no es por su propia iniciativa, no es porque lo ha adquirido, sino porque Dios se lo ha dado. O sea, aquí tenemos que ver de que todo cuanto existe, todo cuanto vivimos, está bajo la providencia de Dios. Y aquí la actitud que se está rechazando en Asiria como nación, y también una actitud que la vemos manifestada al nivel personal e individual, ¿no? Esta actitud de prepotencia, esta actitud de
autosuficiencia, de que no necesito de nada, ni de nadie, ni de Dios mismo, ¿no? Esta es la actitud que ahora el profeta Isaías estará rechazando como algo manifestado en Asiria, que piensa de que es la nación fuerte y potente en su tiempo porque ella misma lo consiguió, sin reconocer de que está bajo la providencia del Dios, del único Dios. Dice, pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. ¿Suena familiar esta actitud prepotente, orgullosa, autosuficiente? Es una actitud que también, repito, la encontramos al nivel personal, ¿no? Cuando pensamos de que yo no necesito ni dependo de nada, todo cuanto tengo y cuanto soy, yo lo he conseguido, ¿no? Y negamos la conexión que tenemos con todo cuanto existe, de que estamos parados en los hombros de previas generaciones, ¿no? Y aquí Asiria piensa que es la nación fuerte en su tiempo por su inteligencia, por su habilidad, ¿no? Y que por tanto no necesita ni del Dios de Israel, que todo cuanto es y cuanto tiene lo ha conseguido por su propia iniciativa y por su propia inteligencia. Y es esta actitud lo que el profeta Isaías está rechazando. Y es para nosotros hoy en día que leemos estas palabras del profeta Isaías, deben de resonar cuando también caemos en esta ilusión, en esta falsedad, ¿no? De que somos autosuficientes, de que no necesitamos de nada ni de nadie, cuando perdemos de vista de que todo está conectado con todo. Y todo existe bajo la providencia de un creador, de un solo Dios. Y que cuando no vemos esta interconexión de todo cuanto existe y también nuestra conexión con Dios, con nuestro creador, con nuestro Salvador, pues entonces caemos en esta tendencia, en esta actitud prepotente, orgullosa y autosuficiente. Que, repito aquí, Dios por medio del profeta Isaías está rechazando. Dice, como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Así que esta actitud que el profeta Isaías describe de Asiria, de que todo cuanto es y cuanto tiene es por su propia habilidad y por su propia inteligencia que lo ha conseguido, ¿no? Y está rechazando al Dios que le ha hecho posible ser lo que es. Así que es una actitud de orgullo, es una actitud prepotente, es una actitud que no reconoce su conexión con el resto de la creación y también con el Dios que le ha hecho posible todo cuanto es y cuanto tiene. Repito, esto es algo que debe de resonar también en nosotros cuando caemos en esta actitud, en esta ilusión de prepotencia y de autosuficiencia. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? Aquí Isaías nos presenta esta relación entre el instrumento y el que utiliza el instrumento, que si el instrumento es más fuerte, más poderoso que aquel que lo utiliza, ¿no? Asiria es el instrumento, Dios es quien la está utilizando, y sin embargo el instrumento Siria se siente más grande, más importante, más potente de aquel que la está utilizando. Igualmente nosotros cuando caemos en esta ilusión de que pensamos de que todo cuanto soy, cuanto tengo, se debe simplemente a mi habilidad, a mi inteligencia. Y perdemos de vista de que todo cuanto tenemos y cuanto poseemos, lo debemos a previas generaciones. La interconexión de todo con todo. Y la interconexión con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Así que ahora el profeta Isaías se dirige
a Siria y también se dirige a nosotros que leemos estas palabras y nos dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se siente por más grande que aquel que la maneja? Hay que saber reconocer nuestro lugar tanto en la creación como en nuestra relación con nuestro Creador y Señor y Salvador, ¿no? Hay que saber con humildad dónde encajamos, quiénes somos, ¿no? Y no pretender ser islas independientes que no necesitamos de nada y de nadie, o pensar de que todo cuanto soy y cuanto tengo es por mi propia inteligencia, por mi propia capacidad, ¿no? Esto es no solamente ignorancia, esto es arrogancia, esto es prepotencia, esto es orgullo. Esto es pensar de que soy autosuficiente, que no necesito de nada, ni de nadie, ni de Dios mismo. Y es la actitud que aquí se está rechazando. Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Y ahora dice el profeta Isaías: por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, ¿no? Todo cuanto tenemos no nos los llevaremos con nosotros. Y todo cuanto hemos adquirido, ¿para quién será? ¿Para quién será? Por eso estas palabras deben de resonar en nosotros. Por eso el Señor de los ejércitos dice: hará enflaquecer a los bien alimentados. Cuando pensamos de que todo cuanto tengo y cuanto soy, yo lo he adquirido. Pero todo eso, con el tiempo, desaparecerá. ¿Y para quién ha sido todo eso? Y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Todo lo material es efímero. Por más que pretendamos que es eterno, todo lo material, todo aquello con lo que nos rodeamos y con lo que construimos para construir nuestra identidad, a últimas no nos lo podemos llevar con nosotros. Esto nos invita a cultivar esta actitud de humildad de que todo está conectado con todo, de que dependemos tanto de otros como de Dios mismo, ¿no? Y no reconocer nuestro lugar propio es pretender que nos hemos creado a nosotros mismos, que todo cuanto somos y cuanto poseemos es por mí o por nuestra habilidad y por nuestra inteligencia. Repito, esta es la actitud que Dios por medio del profeta Isaías está rechazando rotundamente. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un contraste muy interesante. Recordamos el Evangelio de ayer, donde Jesús denuncia a los pueblos de Corosaín, Betsaida y Cafarnaún por su falta de arrepentimiento. Parece que en el Evangelio de ayer, pues, se nos da esta noción de que el ministerio de Jesús en cierta manera es un fracaso, ¿no? Porque a pesar de las multitudes que se nos dicen en los evangelios que iban detrás de Jesús, pues parece que eran pocos los que verdaderamente creyeron y siguieron a Jesús. De que la gran mayoría quizás iba por otras motivaciones, quizás por la curiosidad, quizás por necesidades concretas y reales, pero quizás no por interés de la buena nueva, del evangelio, del reino que Dios en Jesucristo estaba inaugurando. Y aquí, aún para nosotros hoy en día que leemos estas palabras, esta pregunta debe de resonar. Y yo, cuando voy detrás de Jesús, ¿qué es lo que busco? Busco mis intereses, mis necesidades, por más reales y concretas que sean. ¿Tengo yo interés en lo que Dios en Jesucristo me quiere ofrecer, o voy simplemente detrás de Él por lo mío, por mis intereses? Tristemente, yo creo que esto es lo que Jesús mismo experimentó, de que mucha gente iba detrás de Él no porque tenían hambre y sed
del reino, del mensaje del evangelio que Jesús les compartía. Quizás sí, muchos iban detrás de él por necesidad, por ejemplo, de sanación, pero por encima de su necesidad concreta, ¿tenían interés en la buena nueva? ¿En el anuncio del reino que Jesús les proveía? Y esto es algo que aún hoy en día nos confronta. Si yo tengo interés en lo que Dios en Jesucristo nos quiere ofrecer, la realidad del reino ya presente entre nosotros, de la nueva vida que Dios en Jesucristo nos ofrece. ¿Qué es lo que busco cuando yo voy detrás del Nazareno? En este evangelio de escasos 3 versos, Jesús ahora nos presenta una oración. Y repito, es un contraste en relación a la impenitencia, o sea, la falta de conversión de los pueblos de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm que escuchamos ayer, que a pesar de lo que Jesús ha enseñado entre ellos y también de sus obras, pues Jesús parece no haber cosechado gran cosa, porque no se han arrepentido, ¿no? Y que si Sodoma y Gomorra, pueblos que escuchamos del Antiguo Testamento en el libro de Génesis, que si esas ciudades hubieran escuchado y hubieran sido testigos de las obras de Jesús que hizo en Corosaín, en Betsaida y en Cafarnaúm, pues quizás esas ciudades aún hoy en día existieran y se hubieran arrepentido, pero Cafarnaúm mismo, que fue el centro de actividad de Jesús, el centro donde Jesús iba y venía en su caminar por la región de Galilea, pues no parece que Jesús ha cosechado grandes frutos, y por eso Cafarnaúm pues también no será levantada gloriosamente, aunque fue el centro de actividad de Jesús, sino también será rechazada por su incredulidad. Quizás la incredulidad que Jesús mismo vio en su propio pueblo de Nazaret, cuando visita a su pueblo y ve la falta de fe, la incredulidad, y fue esa incredulidad que no hizo posible grandes obras de Jesús entre su propia gente. Así que aquí tenemos estas palabras de acción de gracias de Jesús por aquellos que sí se han dejado atraer por la visión del reino, por aquellos que sí se han dejado iluminar por la buena nueva. Y por estos Jesús está dando gracias a Dios. Quizás son pocos y quizás aún hoy en día siguen siendo pocos los que verdaderamente se dejan atraer por Él. ¿Me cuento yo entre ellos? ¿Me cuento yo en aquellos que se dejan atraer, se dejan iluminar, se dejan transformar por esta visión del reino? Y es por estos por quien Jesús ahora da gracias a Dios Padre. Dice, en aquel tiempo Jesús exclamó, y aquí lo pone, exclamó como algo, algo que Jesús expresa con cierta grandeza, con cierta actitud de gozo, por aquellos que sí reconocen que se han dejado atraer y se han dejado iluminar por el Evangelio. Dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí nuevamente esta noción que Jesús nos ofrece de Dios es de un Dios universal que está por encima de todo pueblo, de toda nación. Lo reconozcan o no lo reconozcan, ¿no? Otros pueblos, otras naciones tenían dioses locales, dioses de la tierra o del cielo. Pero aquí es el Dios del cielo y de la tierra que está por encima de todo. Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y entendidos a quien Jesús se refiere? Es muy probable que se refiera a los escribas y a los fariseos de su tiempo, que se veían como los expertos tanto en la Sagrada Escritura como la tradición, como los profetas, pero que sin embargo estaban ciegos y sordos porque no reconocieron al autor de la vida presente entre ellos, o sea, a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Siendo ellos expertos, estaban ciegos. Siendo ellos tan familiarizados tanto con la tradición de la Sagrada Escritura como la tradición profética, pues
aún no lograron reconocer, aceptar, ni todo lo contrario. Rechazaron, condenaron y entregaron al autor de la vida. Ahora, esto no era propio solamente de los escribas y de los fariseos, es propio de todo aquello, de aquella persona, hombre o mujer, de aquel entonces y de hoy en día. Repito, esto no es propio de los fariseos y de los escribas, es propio de toda persona que se cierra, que se siente autosuficiente, que también se siente prepotente, orgulloso, autosuficiente, que piensa que ya todo cuanto relaciona a Dios es pan comido y que ya no tengo necesidad ni de Dios ni de ser iluminado, ¿no? Aquí lo que Jesús nos presenta es una actitud de humildad, de nobleza de corazón, de reconocer de que todo está conectado con todo y que todo está bajo la providencia de un solo Dios. Hay que reconocer nuestro lugar. Hay que reconocer que estamos unidos con todo cuanto existe y también con aquel que ha hecho posible nuestra creación, nuestra existencia y nuestra salvación. Esta es la humildad a la cual Jesús nos dirige, de aquellos de sencillos de corazón, aquellos que sí se dejan atraer por la gracia de Dios. En contraste de los sabios y entendidos, que se sienten autosuficientes, que se sienten de que no necesitan ni de Dios mismo. Dice, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. El conocer a Jesús, y conocer a Jesús como el Hijo de Dios, y por tanto, por medio del Hijo, conocer al Padre, no es un proceso solamente intelectual, no es algo que lo adquirimos por medio de nuestro esfuerzo humano, es una revelación que se nos da, es una gracia que se nos da, ¿no? Y aquí está el punto central de que el ser atraído por Dios es una gracia de Dios. El reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, es una revelación, es una gracia de Dios. Y que por tanto se requiere esta humildad, esta apertura, el cual nos da a entender de que el confesar a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como el Mesías, no es algo que uno lo declara o llega a esa conclusión por su propia iniciativa. Es algo que se nos da por medio de una relación, no como un acto personal, no como algo que yo mismo adquiero por fuerza de voluntad o por mi propia iniciativa o por mi propia capacidad. Es algo que se nos da en revelación por medio de esta relación con el Dios que se ha hecho uno con nosotros. Y es a esta relación la cual Dios en Jesucristo nos llama. Es la relación que Jesús mismo nos modela de sí mismo, que el entender a Jesús es entender su relación con Dios Padre. Y las has revelado a la gente sencilla de corazón, la gente noble, humilde, que reconoce su necesidad de Dios. En contraste de los sabios, de los escribas, de los fariseos, que no reconocían su necesidad de Dios, que no reconocían su necesidad de arrepentimiento, que no reconocían su necesidad de salvación. Y repito, esto no es propio de los fariseos y de los escribas, es propio de esta actitud cerrada, orgullosa, prepotente, de que yo no necesito de nada ni de nadie. Y ahora vienen estas palabras que podemos decir que prácticamente son sacadas de algunas páginas del Evangelio de Juan. Y esta noción de intimidad entre el Padre y el Hijo y el Padre es más juanina que de Mateo, ¿no? Dice, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nuevamente, el sentido de la revelación es por iniciativa de Dios, es por gracia de Dios
que somos atraídos o que llegamos a Cristo. No es el hombre que va en busca de Dios, es Dios que ha venido en busca nuestra. Es Dios que por su propia iniciativa se ha hecho uno con nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Nuevamente aquí nos llama a este sentido de humildad, de nobleza de corazón, de reconocer nuestro lugar y no pretender ser más de lo que somos. Muy bellos pensamientos que nos presentan estos 3 versos del Evangelio de Mateo hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.